Muy bien, pues entonces vamos a empezar, Juanma y Juanfran, a hablar de estos valores y filosofía, los principios impasibles y, evidentemente, cómo se plasman en la gestión del fondo que lleváis. El primero es la integridad. La integridad se refleja en ciertas cosas que hemos puesto ahí como subtítulo. El interés del inversor. Para nosotros el interés del inversor está por encima de todo. Por encima incluso del interés propio nuestro. Está feo decirlo, ¿no? De uno mismo, cosas así, pero es así. La responsabilidad sobre el patrimonio de otras personas es algo que pesa mucho. Los costes, siempre hemos dicho que los costes deben ser muy reducidos para el inversor, porque todo aquello que no son costes pues es rentabilidad para el inversor. Entonces, pues no seríamos íntegros si tuviésemos, por ejemplo, un vehículo de alto coste, habiendo hablado siempre de la inversión de bajo coste. Skin in the game, expresión anglosajona que básicamente yo traduzco por aquello que cocines, cómetelo tú. Es decir, estamos involucrados en el proyecto desde el principio, con nuestro propio dinero, un poco con otras personas que decidieron seguir este camino, familiares muy cercanos, luego otras personas a través de un club de inversión en el cual los inversores manejaban su dinero siguiendo ciertas pautas y ciertos pequeños consejos. Esto lo veremos en una gráfica al final, muy chula, que, digamos, empalma toda la historia del proyecto. La transparencia, como no, a veces nos dicen los impasibles, ¿no? Bueno, me gusta que sois muy transparentes. Bueno, parte de la integridad. Si no contamos a la gente las cosas que les afectan, sobre todo ahora en la fase de fondo de inversión, pues básicamente no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Es decir, salvo, bueno, el algoritmo, las reglas matemáticas, que son un poco nuestra propiedad intelectual, del resto, pues composición de la cartera, fichas mensuales, cartas trimestrales, ofrecemos mucha información y bastante profunda. El siguiente principio es la paciencia unida con la perseverancia, están muy relacionadas. Esa foto es genial, es decir, cómo soy capaz de poner esas piedras, ¿no? A lo mejor me toma horas y horas. No, la paciencia se plasma en el largo plazo. Nunca nos cansamos de hablar de largo plazo. Empezar a invertir cuanto antes. Para los niños en cuanto vienen al mundo, en fin, no lamentarse de, bueno, yo que ya soy mayor, bueno, pues igual, empieza hoy, mejor empezar hoy que mañana. Mantener el rumbo, que es algo que es fácil decirlo en épocas tranquilas y buenas, pero que luego cuando las cosas se tuercen es complicado. Las tormentas, digamos, comparando esto a un viaje en un barco de vela, las tormentas nos quieren mandar fuera de la ruta, pero hay que mantener el rumbo para poder llegar al destino, a buen puerto. Travesías del desierto, pues bueno, la vida, pues hay modas, hay veces que la gente te sigue mucho, se interesa mucho, otras épocas en las que algo menos, por el motivo que sea. Entonces, hay que soportar esas épocas donde las cosas pues se ponen difíciles, siguiendo en la convicción de que estás haciendo algo que tiene futuro y que saldrá adelante de una manera o de otra. El siguiente principio, racionalidad, lo comentaba con la definición de filosofía. Es decir, hay que ser racional en esto de la inversión. Luego uno puede ser muy apasionado y muy romántico y muy en otras cosas que requieren eso, pero en esto de la inversión, la racionalidad y en ciertos otros órdenes de la vida es fundamental. La racionalidad la plasmamos en que definimos la operativa está predefinida con unas reglas. Entonces esas reglas nos dicen cada mes hay que hacer tal, hay que comprar de aquí y vender de allá.
Entonces esas acciones están predefinidas y eso nos ayuda pues a mantener el rumbo y a no distraernos con los medios de comunicación y la última caída, las noticias pesimistas sobre todo tipo de cosas que los medios nos bombardean, no continuamente, especialmente cuando las cosas van mal. Racionalmente definimos lo que nosotros llamamos activos deseables, que luego los veremos. No voy a insistir mucho aquí porque luego veremos una radiografía de lo que hay en el fondo, pero definimos, hay ciertos activos que para nosotros son deseables y hay otros que no tanto, o que pudieran serlo en el futuro, pero no ahora. Un activo deseable no lo es de manera inmutable y eterna. Puede haber cosas, el mundo evoluciona, de esos activos deseables puede haber algunos nuevos. De hecho, pondremos un ejemplo de algún activo que metimos, digamos, sobre la marcha. Pensar y definir las cosas sin presión, en épocas de tranquilidad, donde efectivamente la racionalidad está en máximos. Entonces ahí se definen las cosas y luego se ejecuta el plan, siempre, sin pensar en más. Lo que hayamos decidido en época buena se ejecuta siempre. Y esto es especialmente importante en épocas malas donde cunde el pánico, por ejemplo. Y seguidamente tenemos la humildad. Qué foto más bonita. A mí me gustan las fotos de manos de adultos y niños, ¿no? La humildad es, digamos, reconocer nuestras limitaciones. Todos tenemos dentro un querernos a nosotros mismos, un puntito de arrogancia, pero hay que reconocer que hay cosas que no sabemos hacer. En el caso nuestro, pues no sabemos predecir el mercado, ni sabemos, por lo tanto, hacer market timing. Es decir, no hacemos predicciones, ni metemos en nuestros modelos las expectativas de inflación, ni la... No sabemos, no sabemos. Luego, pues hay expectativas malas, pero el mercado evoluciona bien. El COVID es un ejemplo clarísimo, ¿no? El impacto económico es brutal y los mercados siguen ahí bastante, ¿no?, decentes, con los precios para arriba. Entonces, no sabemos, basamos nuestra gestión en realidades, como solemos decir. Y al no saber predecir el mercado, tampoco sabemos predecir qué región va a ser mejor que otra en cuanto, por ejemplo, a bolsa. Entonces, diversificamos comprando todo dentro de los activos deseables. Porque, incluso diversificación estratégica, que ya lo veremos, ¿no? No solo tenemos una estrategia en el fondo. Entonces ese concepto de diversificación es bastante amplio. Perdona, Juan. Sí, no, gracias. Sí que es en efecto, claro, luego hay opiniones para todos los gustos, que la diversificación es para el que no sabe o para el que no ha hecho su trabajo. La protección de los humildes. Nosotros lo definimos así. Sí. A lo mejor es que pertenecemos a esa categoría de ignorantes o de... Pero nos parece importantísimo. Por cierto, en integridad se me ha pasado, no lo teníamos en los puntos. Parte de la integridad es respetar todos los estilos de inversión. Y nosotros no venimos aquí a decir que los gestores activos no saben lo que hacen. O sea, nos parece legítimo que hagan value o que hagan growth o que hagan incluso técnico. Es decir, yo sí, me gusta decir que la persona que se juega su dinero me merece un respeto ya de entrada. Entonces, no venimos aquí a hablar mal de otras modalidades, sino a presentar la nuestra como una opción más. Más principios. Los dos últimos ya. Sí, el quinto y el sexto. El realismo va de la mano de la racionalidad, es decir, están todos relacionados. Realismo, pues proteger el capital. Es decir, eso es algo que es importante hacer y que se puede hacer. La protección del capital es algo, no diría que sencillo, pero es algo que sí se puede lograr. Una rentabilidad satisfactoria. Luego diríamos que entendemos por rentabilidad satisfactoria, pero básicamente pues hay que batir a la inflación. Es decir, proteger el capital en términos reales, teniendo en cuenta la inflación. Y luego sacar unos pocos puntos por encima de la inflación. El mercado tiene altibajos, eso es inevitable. Es un camino con piedras y con baches. Y el que no esté dispuesto a admitir esto
y que va a haber épocas mejores y peores, pues a lo mejor no están psicológicamente preparado para ser inversor. Y ya partimos de la base de que el activo que más nos gusta a nosotros son las acciones de empresa, y ahí efectivamente la volatilidad, las crisis, el ciclo económico pues tienen una influencia grande. Otra nota de realismo es que no hay rentabilidad sin riesgo, parecida a la anterior. El que no esté dispuesto a admitir un cierto riesgo pues no va a poder obtener una rentabilidad satisfactoria. Y ya el último, esta foto es muy buena también, el control. Intentar controlar, no el control, la ilusión de control, de poder controlar lo que en realidad no podemos controlar. Pero ya que hay cosas que sí podemos controlar, pues hagámoslo, ¿no? Nuestros sesgos, sí. Ser conscientes de nuestros sesgos psicológicos, ¿no? Y que no nos ayudan a la hora de ser inversores. Entonces, pues tenemos que poner énfasis en controlar esas emociones. Intentar conocer cuáles son los sesgos e intentar controlar o conseguir controlarlos. A mí esto, fíjate, hablando una vez con una hermana que tengo yo, me abrió bastante los ojos. Dice, si alguien te insulta, tú no puedes hacer nada. Lo que sí puedes hacer es controlar cómo te sientes ante esa agresión. Eso ya es cosa tuya. Si tú te enfadas es porque, vamos a ver, hay una reacción así, un poco inmediata e instintiva, pero en el fondo, si te autoenseñas a no inmutarte o controlar ese tipo de cosas, pues lo puedes hacer. Y esto es un caso parecido. Control del proceso. Todo inversor controla su proceso de inversión. Entonces, el variar, el cambiar el proceso, el cambiar las reglas, eso pues no es positivo. Por lo tanto, hay que controlarlo. En el caso nuestro, el control es absoluto. Reglas matemáticas, chequeos periódicos una vez al mes o varias veces en el mes, luego lo veremos, y ya está. Se hace lo que digan las reglas y a correr. Eso está todo controlado y va como un reloj, ¿no? Esta diapositiva la usamos mucho y digamos que resume unas características importantísimas del método. Entonces, es para dar simplemente una introducción, un pequeño baño. Hay otras posteriores que aclaran más el detalle, pero básicamente aquí, como decía Juanma, o sea, lo de la diversificación es, bueno, vemos ahí activos diferentes que hay en la parte inferior, pero en la parte superior es algo que nosotros hacemos y que no hay muchos gestores más que hagan esto, lo sabrá, pero no es demasiado común. Es la diversificación de estrategias de inversión. Entonces, el núcleo de la gestión impasible son los activos permanentes. Los activos permanentes, como su propio nombre indica, están siempre en cartera. Lo que no están siempre es en la misma cantidad o con la misma ponderación. Entonces, estos se seleccionan con una asset allocation, que por cierto es casi la única decisión activa que se toma, es el armar esa asignación de activos. Los activos permanentes siempre están en cartera y cada uno de ellos, hay muchos, luego los veremos, cada uno de ellos tiene una liquidez asociada. Entonces, esa liquidez controla el riesgo, pregunta de Luigi hace un momento. Esa liquidez nos sirve para aplicar las reglas matemáticas. Si hay que hacer compras, pues hay que tener dinero para comprar. ¿Vale? Y ahora veremos también las proporciones y cosas así. Yo ahora solo quiero dar unas pinceladas de lo esencial. Entonces, un activo permanente siempre está en cartera, pero con una ponderación que va variando con la ejecución de las reglas. Juan, Bien, una pregunta. sí, Veo sí. en la diapositiva, en el epígrafe de oro, veo físico y mineras. ¿Es físico y mineras o físico o mineras? Porque No. son dos activos completamente. Las mineras Sí. están vinculados al precio del oro, pero es al final invertir en empresas. ¿El oro es un oro físico o un activo financiero referenciado, como puede ser un ETF, por ejemplo? Es ambas cosas. Hay oro físico a través de un ETF y luego hay otros ETFs que son de empresas mineras. Eso es. La mayor exposición a oro la tenemos con oro físico, pero hay una parte también que está expuesto a mineras, incluso también una parte que es una cesta de materias primas. Pero vamos, la mayor parte del oro es oro físico.
Lo veremos dentro de 2 diapositivas, el porcentaje Perfecto. que tenemos. Las Muy bien. mineras son como oro apalancado un poquito, ¿no? O sea, dependen del precio del oro, pero amplifican, digamos, el... Bien, entonces, activos permanentes, liquidez asociada. Reglas matemáticas para manejo de los activos permanentes. Entonces, los activos temporales son aquellos, consisten en invertir parte de la liquidez asociada a los activos permanentes, con varios objetivos. El primero, un coste de oportunidad que tiene tener mucho cash. En épocas alcistas, poder obtener una rentabilidad buena de esa parte de liquidez invertible. El otro objetivo es permitir que la cartera combinada responda bien a diferentes entornos de mercado. Por ejemplo, en una subida prolongada, como la que tenemos ahora, pues vamos vendiendo activos permanentes porque el precio sube, ¿no? Nunca dejamos que bajen del 50% comparados con la liquidez, pero toda esa liquidez está ahí un poco ociosa y te pierdes ese bear market de muchos años y entonces parte de esa liquidez se invierte en activos temporales. Básicamente es, sí. Lo que dices tú siempre, que son oportunistas, ¿no? Están cuando... De esto justo es lo que la charla en la que estuve justo el año pasado, porque fue el día 3 de julio, hablé de esa parte, ¿no? De momentum, del dual momentum de Gare en Tonacci, de los factores. Entonces, bueno, ahí podéis revisarlo, toda esa parte. Pero es lo que dice Juan, son oportunistas y lo bueno es que hay estas 2 estrategias, ¿verdad, Juan? Se complementan muy bien, ¿no? Sí. Son... la verdad que esto, bueno, lo descubrimos y tiene, o sea, a mí concretamente me sorprendió bastante. Hay una especie de sinergia entre ellas, como que la combinación es más fuerte que una de ellas solas. Luego el momentum tiene la enorme ventaja de que es uno de esos estilos de inversión persistentes que ha dado rentabilidad durante muchísimos años. Es un efecto en el mercado que demuestra bastante. En efecto, la charla de Juanma, que fue espectacular, está mal que yo lo diga, estuvisteis ahí fantásticos, es una buena forma de profundizar en esa pata del método. Juan, ¿la liquidez cuando referís a ella es dinero contante y sonante o es algún fondo monetario o algunos, no sé, título de deuda a corto plazo? ¿Cómo la preserváis? Hay una parte que es dinero líquido, lo que es saldo en cuenta, y otra parte intentamos meterla en bonos muy a corto plazo, es decir, deuda lo más cercana a lo que es el dinero en efectivo. Sí, inferior a un año. Tenemos lo más parecido que hemos encontrado al efectivo, deudas de empresas de calidad mínimo A y pues creo que la duración media que tenemos es 0,7 años, ¿no? O sea, menos de un año. Muy bien. Y ahora esto que ha comentado Juan, lo podemos ver un poco la maquinaria impasible, ¿no? Y las proporciones, es decir, lo que ha comentado, los activos permanentes es el engranaje principal de nuestra cartera, ¿no? Al menos el 50% de nuestra cartera va a estar invertido en activos permanentes. Y como depende de la evolución de los precios, en un momento dado, si hay una caída muy pronunciada, puede llegar incluso el fondo a invertirse el 100%, bueno, el 97%, porque ya sabemos que hay un 3% mínimo de liquidez por normativa que tenemos que tener. Es decir, en un momento dado, si hay unas caídas, más grandes incluso que las del 2008, pues podemos ser un fondo 100% de activos permanentes. Lo que ha comentado Juan, el engranaje de estos activos permanentes es con una liquidez matemática, ¿no? Que es dinero en efectivo o lo más equivalente, ¿no? Que puede estar entre el 0 y el 50%. Y cuando hay este exceso de liquidez porque estamos en una parte alcista, puedes entrar en juego los activos temporales, que los activos temporales es la parte táctica de la cartera, ¿no? Los activos permanentes es la parte core y los activos permanentes es la parte táctica. Van a invertirse parte de la liquidez, se invierte de manera siguiendo estas tendencias, ¿no? El momentum. Y puede ser entre el 0 y 30%. Actualmente, la foto, a día de cierre de mayo, pues el 50%
de la cartera está en activos permanentes, un 25% en activos temporales y un 21% en dinero y en equivalentes, ¿no? Y eso es lo que forma la gestión impasible, la maquinaria impasible, como nos gusta llamarlo a nosotros, ¿no? Juan, ¿Qué tenemos entonces, dentro? Sí. sí, mira, te iba a decir, entonces esa rueda de dinero y equivalente, la liquidez, sería como un depósito con dos grifos, un grifo que se puede abrir hacia los activos temporales o hacia los activos permanentes, ¿verdad? Según el momento del mercado. Exacto, eso es, exacto. Es decir, por ejemplo, ahora si estamos en época alcista, los activos permanentes van a vender paquetitos y esa venta, una parte se invierte en activos temporales y otra parte se invierte en liquidez, en dinero, vamos, se deja en efectivo. Y al revés, en época bajista, los activos temporales probablemente se hayan refugiado ya en cash, ¿no? Porque ha perdido su tendencia positiva de los rendimientos recientes. Entonces, todo la liquidez es cash y se empieza a utilizar, se empieza a gastar comprando activos permanentes. Eso lo vamos a ver muy claramente con el ejemplo que hemos preparado para esta presentación, ¿no? Yo creo que va a quedar bastante claro. Ahora simplemente para tener un poquito qué tenemos, pues tenemos empresas grandes, empresas pequeñas dentro de los activos permanentes, inmobiliario, todo ello diversificado de manera geográfica, ¿no? Pues tenemos todo el mundo, Norteamérica, Europa, Japón, Asia Pacífico, emergentes. Luego también tenemos oro, como hemos visto antes, el oro físico, mineras de oro y materias primas, por el efecto descorrelacionador que tiene respecto a los otros activos permanentes, a nosotros nos funciona muy bien dentro de esta cartera, ¿no? Porque pueden ser la liquidez que tiene asociada cada cajoncito de este armario es conjunta. Entonces, si se está gastando, puede incluso que se agote en algún activo permanente, pero en otros activos permanentes se agota a menor velocidad, incluso en otros pueden estar surtiendo de liquidez, ¿no? O sea, lo que has dicho del grifo, se está yendo el grifo por el desagüe y en el otro estamos abriendo el grifo, ¿no? Y eso se ha dado históricamente con el oro, ¿no? Que por el efecto de explotación que tiene. Entonces, bueno, esa posición de oro para nosotros es una posición muy importante para la estrategia. Y luego también, bueno, tenemos unas tendencias globales, ¿verdad, Juan? Si quieres comentarlas tú estas un poquito. Sí, este es un ejemplo de que los activos deseables pues, pueden evolucionar durante el tiempo. En un cierto momento se nos ocurrió el tener unos cajones del fondo con tendencias que no son modas, que están demostrado que son industrias o sectores que van a tener una evolución muy interesante en años venideros o en décadas venideras más bien, por aquellos de largo plazo. Entonces, pues aquí tenemos el agua, la salud, qué decir de la salud, ¿no? Ahora mismo es uno de los sectores estrellas del mercado. Y la robótica y la digitalización pues son también tendencias enormemente poderosas, yo diría que imparables, que pueden añadir un puntito de todas formas, no para agarrar y decir, venga, el 100% a robótica o el 100%, ¿no? Bueno, tiene su lugar ahí con su 6%. Y creemos que, de hecho, han aportado, ¿verdad, Juanma? Han Sí, sido no, muy... la verdad que bueno, esto llevamos 3 años solamente con el fondo, no llegamos a 3 años, ¿no? En octubre cumplimos 3 años y han aportado Sí, más rentabilidad que el sí, MSCI sí, World, ¿no? Pero sí, bueno, es sí, sí. anecdótico. No es por eso, o sea, están escogidos porque, oye, hemos detectado que son tendencias sólidas y que pueden estar décadas. Entonces, bueno, han formado parte de los activos permanentes. El fondo, según va creciendo, nos permite eso, nos permite ir teniendo pues, más activos deseables para nosotros. Tampoco vamos a tener muchos más, pero bueno, lo mismo pues puede entrar en un momento dado alguna otra tendencia o algún otro activo que nos parezca que sea deseable, ¿no? De momento, el Algunos 50... pueden desaparecer. Y, por ejemplo, uno que no consideramos deseable es la deuda a largo plazo, sobre todo de gobiernos. Eso es. Los tipos de interés que ofrecen son pírricos y, pues, personalmente como inversores no nos parece que sea muy interesante tener un bono alemán a 20 años al menos no sé qué. Sobre todo para nosotros, que la liquidez la utilizamos como una herramienta de trabajo, no es una diversificación estratégica, ¿no? Entonces, bueno, al tener eso, pues nosotros apostamos por la renta variable, somos un fondo orientado a crecimiento y ese activo, pues para nosotros no es deseable para nuestra cartera. Entendemos que en otros modelos de cartera, pues puede ser totalmente deseable, ¿no? Y luego, para terminar... Sí, perdona, un último apunte. A lo que iba yo, esa deuda de gobiernos a largo plazo o corporativa a largo plazo, que no nos gusta y no consideramos deseable, puede convertirse en deseable dentro de 10 o 15 años. No si el bono ya da un 6%, o si de hecho eso sería ideal, porque ya a la liquidez ya le sacas un rendimiento sin
mucho. O sea, lo de activo deseable puede evolucionar, pero no de un día para otro, no de este mes sí y el mes que viene no, son cosas que van a estar ahí, pues eso, décadas. Sí, perdona, Juanma. Sí, luego para terminar, los activos temporales, que de esto es lo que hablé mucho en la otra charla, bueno, pues tenemos también una diversificación entre los activos temporales por regiones, que sigue prácticamente lo que son las reglas del Dual Momentum de Gary Antonacci, que es estar en Estados Unidos o en el mundo sin Estados Unidos, ¿no? Dependiendo de los rendimientos pasados. El que tenga mayor momentum relativo entre ellos, siempre y cuando sea positivo, pues es el que vamos a estar. Y luego tenemos un momentum por factores, ¿no? Que eso ya es una cosa más nuestra, que apostamos dentro de estos 5 factores, el value, el quality, el size, el tamaño, el crecimiento o la baja volatilidad, pues apostamos por el que mejor lo esté haciendo también en rendimientos pasados. El mejor o los dos mejores, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos en valor y en tamaño, en value y en size, pero el año pasado, después de que entramos, después del COVID, pues estuvimos en momentum, en el crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte más táctica de la cartera, más parte oportunista. Si vemos los resultados de ese periodo, pues tenemos la línea verde, que es la gestión pasiva, la línea azul, que es la gestión impasible, de estos mismos ingredientes que habéis visto. A nosotros nos gusta poner siempre la inflación y las bandas estas de la inflación más el 4, más el 5%, que digamos sería el benchmark realmente al que queremos vencer, ¿no? Lo que ha comentado Juan al principio de la presentación, uno de nuestros principios es proteger el capital haciéndolo crecer por encima de la inflación para que funcione incluso cuando tengas un capital formado, un patrimonio formado, para que puedas vivir de él retirando el famoso 3-4% del capital invertido y que este no se agote, ¿no? Entonces, bueno, veis la franja roja es el IPC más el 4% y la franja verde el IPC más el 5%. Esto está hecho para un inversor americano, como hemos visto, entonces lo que tenía la inflación en este periodo, pues lo que compraba por $100, ahora necesita casi $660, ¿no? Es decir, una inflación ha crecido a una tasa del 3,8% anual. La gestión pasiva de estos 3 ingredientes, pues $100 se han convertido en 5.906. Hemos tenido una rentabilidad nominal del 8,4%, pero siempre a nosotros nos importa más la rentabilidad real, ¿no? Que es decir, no la nominal, sino teniendo en cuenta el efecto de la inflación. Bueno, pues ha crecido a un ritmo de un 4,% real, ¿no? Y la gestión impasible, desde enero de 1970 a abril de 2021, esos $100 se han convertido en $9.787, un 9,5% de rentabilidad nominal, que en real es un 5,5%. Es decir, estamos sacando un punto, 1,1 en este ejemplo, y bueno, parece que es poco, pero si vemos la gráfica acumulada, ¿no? El interés compuesto de ese 1%, pues a largo plazo es mucho, ¿no? Cualquier punto importa. Por eso lo de los costes, ¿no? Los costes están retrayendo rentabilidad día a día, pues por ese efecto que tiene contrario, ¿no? De interés compuesto. Y la última gráfica es la misma, pero en logarítmica, ¿no? Porque ya sabéis que en la otra gráfica, como se van acumulando las ganancias, pues al final es muy grande y no se aprecian los movimientos que sean de los primeros años, ¿no? Bueno, entonces empezó logarítmica y vamos a comparar un poco las dos. El ratio de la tasa de retorno, que ya la hemos visto, ese 5,5 real de la gestión impasible, en este ejemplo por el 4,4, la volatilidad muy similar y la máxima caída muy similares, es decir, las carteras tienen un perfil de riesgo similar, es decir, estamos comparando realmente manzanas con manzanas y hemos conseguido aislar el efecto matemático, las reglas matemáticas de cada una de las estrategias, ¿no? Volatilidad del 11,4, que son como 2/3 de la del mercado, ¿no? El mercado en este periodo debe tener un 15, un 16%, y la volatilidad de la gestión pasiva un 11,1, muy similar. Y la máxima caída, pues incluso menor en la gestión impasible, pero muy similares también, ¿no? 39,9% la máxima caída de la gestión impasible y 42,7% la máxima caída de la gestión pasiva. Vamos a terminar viendo los ratios SARPE y el ratio Sortino, que también, bueno, pues son mejores, más altos. Ya sabéis que el ratio de SARPE es una medida que te relaciona la rentabilidad por unidad de riesgo, es decir, la rentabilidad le restas la rentabilidad del activo sin riesgo, lo divides por la volatilidad. Entonces es cuánto estás creciendo por unidad de riesgo, ¿no? por la volatilidad que ha tenido. Y el ratio de Sortino es similar al SARPE, lo único que solo tiene en cuenta la volatilidad de las bajadas, no de las subidas, ¿no? Entonces, bueno, se ve que en todos los parámetros la gestión impasible
ha aportado valor frente a las reglas matemáticas de la gestión pasiva, que es algo muy potente que cada uno de nosotros puede hacer en casa a un coste mínimo, ¿no? Y es una manera de invertir que a nosotros nos encanta. Lo único que, bueno, sí pensábamos que podían mejorarse con esta oportunidad de estar más invertidos, pues cuando la renta variable ofrezca estas rebajas.